Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está caliente, que está preocupando a todo el mundo, el tema de los mercados. Los mercados son uno de los principales focos infecciosos del COVID-19, esto ya lo vemos todos, pero para saber qué cosas se puede hacer con los mercados en esta situación, sobre todo ahora que ya pronto viene el reinicio de las actividades económicas, además, según ha anunciado el gobierno, ¿no? Vamos a conversar con Juan Infante, sociólogo y director de Fábrica de Empresarios, Elsie Guerrero, funcionaria de larga trayectoria a nivel municipal y con amplia experiencia justamente en el tema de mercados, y con Álvaro Espinosa, que es economista e investigador de GRADE, quien también ha realizado varios trabajos sobre este tema. Entramos de frente al tema e invito a Juan. Juan, ¿cuál es la situación en este momento en los mercados? ¿Puedes resumirla rápidamente? A ver, yo diría que hay un problema muy grande con los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas tienen pocas puertas, los comerciantes van a abastecerse ahí de todo Lima. En realidad, en cada lugar donde hay un mayorista, todos los comerciantes van ahí a comprar. Entonces, han llevado el virus y luego ahí se ha cocinado como ya un foco infeccioso que se reparte. Y se reparte a través de transportistas, a través de cargadores, a través de comerciantes, y se reparte a todo el Perú, se reparte a todos los distritos de Lima, se reparte a todas las ciudades del Perú, se reparte incluso a pueblos intermedios y pueblos menores y agricultores. En esa situación estamos porque hemos dejado que así sea, digamos, ¿no? Entonces, hoy día son los mayoristas los que... Y esto acá también tiene que ver con algo que ha pasado en salud y ha pasado con la banca. A medida que estamos concentrando, haciendo colas, restringiendo el horario, lo que hacemos es hacer que la gente se aglutine y que este distanciamiento social y el respeto por ciertas normas higiénicas no se dé. En el mercado mayorista de Santa Anita tenemos 4 baterías de baños y más o menos estamos hablando de una población que entra y sale de más de 20.000 personas para 4 baterías de baños. Los comerciantes mayores han dado paso a sus hijos porque claramente, si ustedes recuerdan, el típico comerciante es un poco panzón, un poco mayor, más de 50, más de 55, y además también los cargadores y los estibadores, los mayores se han retirado y han dado paso a una masa de jóvenes que no están conscientes de las normas, o sea, se creen inmortales, de las normas que hay que tener de distanciamiento social. Me cuentan que también están durmiendo ahí. Y como hay pocos baños, a veces las necesidades las hacen en los espacios abiertos que el mercado tiene. Entonces, vivimos gran congestión entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, un horario muy reducido para que los comerciantes vayan, se abastezcan y vuelvan para abrir sus mercados, un crecimiento de más de 3 veces en la cantidad de comerciantes que asisten, porque como dentro de las actividades esenciales está la venta de alimentos, hay mucha gente que está reconvirtiendo su negocio y cuando no tenían ese giro, se abastecen del mayorista, van a sus barrios y han montado en sus bodegas también venta de alimentos o nuevos empresarios que están haciendo lo propio en los garajes de su casa, y entonces tenemos que la afluencia en ese horario de compra al mayoreo está siendo muy alta. Gracias, Juan. Elsie, ¿tú coincides con la mirada de Juan? ¿Hay algunos temas que le han faltado en el diagnóstico? Él se ha centrado más en el nivel mayorista. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Bueno, yo creo que este tema de los mercados forma parte del tema de salud. Hay que verlo de manera integral, así como se está tendiendo en este momento, afortunadamente después de esta desgracia, a entender y a aceptar que el sistema de salud tiene que ser integrado, ¿no es cierto?, con todos los actores del sector privado, público, etcétera, y Fuerzas Armadas. Igual habría que incorporar el tema de la alimentación y el tema de la salud,
que o sea, son un conjunto, son una sola cosa. Entonces, en esa lógica, mira, en esa lógica, entonces el problema tendría que tratarse en paralelo y con la misma importancia el tema de la atención de salud recuperativa o preventiva que se está haciendo. Forma parte del proceso. Y es de una enorme complejidad. Por supuesto tiene sobre la base el tema de la informalidad del país, de la pobreza, etcétera, pero además su dimensión, ¿no? Yo creo que el tema cuantitativo acá también es importante, ¿no? Porque estamos hablando de 2.300 mercados, entre comillas, formales a nivel nacional. Estamos hablando de cerca de más de 300.000 conductores directos de cada puesto, con sus ayudantes, etcétera, y otras personas más. Entonces, ya estamos hablando de más de 500.000 de personas, de alimentadores de la población. Solo por hablar de los mercados formales, que es manera de decir algo de manera incompleta, se llaman formales porque están dentro de un muro, pero por dentro iguales, muchos de ellos, lamentablemente, de los mercados de la vía pública, de los comerciantes ambulantes que también venden alimentos. Y grandes, medianas o pequeños, y sobre todo las paraditas también, ¿no? Entonces, por un lado hay un tema cuantitativo. Luego de eso, tenemos que diferenciar en esos mercados, tenemos que diferenciar o sea, la escala de la operación, ¿no? Hay mayoristas, mercados mayoristas, lo que hablaba Juan, mercados minoristas, mercados mixtos. 3 tipos de mercados. Pero no solamente eso, además, en su forma, en su distribución espacial, hay mercados que son solo, o sea, perdón, ahora, desde el punto de vista de tamaño ahora, hay grandes, medianos y pequeños. Hay mercados de barrio de 50 puestos, de 30, de 40, hay de 100, 200, hay de 1.000, hay de 2.000, hay de 3.000 puestos. La locura. Y aparte de eso, tenemos que diferenciar, además, si los miráramos, digamos, espacialmente, mercados que están solos, mercados que están alrededor, con un conjunto de otros negocios formales e informales. Y, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces, de un tema muy complejo, un tema estrechamente vinculado que forma parte de la salud pública y de un tema también que tiene que ver muchísimo en una parte con la tradición y el desempleo y la informalidad, ¿no? O sea, entonces me parece, entonces, grandes problemas, grandes soluciones, y esto significa entonces que tenemos que tener propuestas diferenciadas según la tipología de los mercados, y que no puede dejarse a la libre que cada uno de los 1.800 alcaldes trate de hacer algo con mucha buena voluntad, por supuesto, pero algo parcial, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. O sea, hay que vincularlo definitivamente a la salud pública, así como la vivienda, porque es un problema de insalubridad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que ver en conjunto salud pública, la salud, ¿no? Del tema preventivo, desde el punto de vista integral, la salud, la vivienda y la alimentación. O sea, lo mínimo que tiene que tener un ser humano para vivir, ¿no es cierto?, es un techo y un hábitat decente, comida y salud. Entonces, por ahí yo creo que es la cosa. Y en ese sentido, tiene razón Juan cuando dice los mercados mayoristas. Yo conversaba o sea, con el equipo con el que nosotros gerenciamos el mercado mayorista de Santa Anita, ¿no? Nosotros, mira, estamos dispuestos, somos un equipo que tiene experiencia en el caso de los mercados mayoristas, que decimos, aquí estamos, somos 4 o 5 técnicos que hemos gerenciado, implementado el primer mercado mayorista y único ad hoc del Perú. Por favor, utilicen nuestras capacidades, podemos apoyar. Hemos intentado entregar un documento que ya le envié a compartir con Juan después. Nada. Yo creo que están rebasados en el Estado, en el gobierno, por el drama que vive todo el país y que no hay oportunidad de recibir el apoyo de más manos. Pero bueno, aquí estamos disponibles, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería reflexionar con ustedes. Por supuesto, ya la parte de las alternativas, la podemos conversar en un momento más, tenemos algunas, ¿no? Sí, gracias, Elsie. Quería preguntarle a Álvaro, Elsie ha ampliado el cuadro, digamos, porque es el mayorista que claramente aparece como termina siendo el gran foco infeccioso, porque si todos estamos conectados, obviamente por ahí nos contagiamos todos. Pero además que es una red
sumamente compleja, con muchas diferencias de escala, de nivel, y además él sí ha señalado que si bien la ley dice que los alcaldes son los responsables, sabemos pues que hay capacidades limitadas y que la escala del problema también requiere otro tipo de soluciones. Álvaro, ¿cómo ves tú ese tema? Bueno, a ver, el sistema de comercialización de alimentos, como ha señalado Juan hace un rato, empieza con los productores, después los acopiadores transportistas, después los mayoristas, luego minoristas y finalmente los consumidores, ¿cierto? Es una cadena, ¿ok? Donde algunos ven, en cada espacio de la cadena hay uno que vende y otro que compra. Entonces hay que pensar cualquier solución desde los dos lados, desde el que vende y el que compra, para ir al tema de los mercados nada más, ¿no? Los mayoristas, ¿ok?, le venden a los minoristas, ¿ok? Y después los minoristas le venden al consumidor. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que trabajar al interior de los mercados, tanto de los mayoristas como de los minoristas, ¿ok? Eso tiene sus propios problemas, ¿no? Porque sobre todo en los minoristas todas son asociaciones donde son un cúmulo de pequeños socios que siempre han tenido problemas para tomar decisiones conjuntas, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema complicado de los mercados. En los mayoristas, digamos, en Santa Anita tienes una autoridad, es la Municipalidad de Lima, que es la encargada y la responsable. Pero tienes Huamantanga, Unicache, otros mercados que actúan como mayoristas donde la cosa no es tan clara, ¿ok? Y entonces ahí hay un montón de medidas que hacer dentro del mercado, el control, las mascarillas, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, como mencionaba al principio, yo creo que es insuficiente hacer el control en los mercados, porque si no pasa lo que ha pasado esta mañana. Pones el control, haces que todo el proceso sea más lento, y entonces la gente se desespera, y al final terminan todos peleándose por entrar, y el caos se hace mayor. Lo mismo pasa en los mercados minoristas. Pones más controles, haces que todo sea más lento, y entonces la gente se va a dónde a comprar los ambulantes que están a los alrededores, o las paraditas, que son mucho más difíciles de controlar. Entonces, las restricciones que se ponen en el lugar que vende, ¿ya?, tienen que estar acompañadas con algunas otras medidas que promuevan que la demanda baje, es decir, que el flujo de personas al lugar de compra disminuya. Por ejemplo, y esto es lo más sencillo, ¿ok? En el censo de mercados del 2016 se preguntó a los comerciantes minoristas, ¿ustedes hacen compras conjuntas? Es decir, tienes un mercado de 100 puestos, ¿va una o dos personas a comprar para todos? No. Solamente el 2% tenían ese esquema. Normalmente cada puesto va al mercado mayorista, ¿ok? Lo cual es muy ineficiente, todos tienen que gastar en transporte, en fin, no pueden negociar precio, un montón de cosas. Por muchas razones, así es como ocurría. Eso es lo que necesitamos cambiar, que los mercados minoristas hagan compras conjuntas. Hay varias ideas de cómo hacerlo, de cómo promoverlo. Y entonces, en vez de que vayan 100 o 200 comerciantes por un mercado, van 2, 3, 4 personas, ¿cierto? Se baja la aglomeración, se compra en más volumen, se hace más eficiente el sistema y, por supuesto, se previene la aglomeración y, por lo tanto, el contagio. Esa es una forma. Lo mismo ocurre al otro lado, al lado de los consumidores finales que van a los minoristas, ¿no? Entonces, ya están ocurriendo espontáneamente sistemas de delivery, de pedidos y delivery por WhatsApp, en fin, varias formas, por teléfono, que lo que hacen es reducen el flujo de la gente al mercado. La gente va solamente a recoger su bolsa con los víveres que ya pidió, o tienen algún sistema de delivery que les permite llevar al mercado los víveres a las casas. Y entonces lo que haces es reduces el flujo de gente al punto de venta. Y entonces, cuando hay menos gente, entonces ahí sí te funcionan todas las medidas de control. Pero si tienes la misma cantidad de gente y controlas todo y haces que todo sea más lento y más engorroso, lo que va a pasar es que va a haber desborde, ¿no? O la gente va a optar por irse a otros lados y van a aparecer otros submercados mayoristas y minoristas informales que están apareciendo, de hecho, en todos lados. Entonces, aquí hay cosas que hacer dentro de los mercados para controlar cómo funcionan, que es difícil, pero por otro lado el esfuerzo mayor yo creo que tiene que ser para reducir los flujos, para que la gente, tanto los minoristas hacia los mayoristas como los consumidores hacia los minoristas, dejen de ir tanto, vayan menos. Gracias, Álvaro. Juan, hemos entrado ya un poco a las propuestas, ¿no? Entonces, Álvaro plantea una forma de desconcentración, ¿no? Pero, ¿qué más se puede hacer? Porque, claro, entiendo que en algunos mercados puede funcionar lo que planteaba Álvaro, pero quizás en otros, por el tipo de consumidor, no. Entonces,
¿tú cómo enfocarías esta lógica? Porque está claro que hay que evitar, hay que organizar un flujo distinto al que existe en este momento, y eso implica no solo los desplazamientos, sino los tiempos también, que los tres los han señalado, ¿no? Entonces, voy a dar un pasito para atrás para después ir de frente a tu pregunta. Okay. Mercados, demasiada concentración, pocos accesos a los mercados, grandes colas, desesperación de la gente por entrar. Bancos ocurre lo mismo, no se nota mucho en San Isidro, en Miraflores, pero ya desde Barranco hasta Villa Salvador y que se en provincias, hemos visto lo de Piura, igual, pocos accesos, grandes colas, desesperación por entrar, aglomeración, nos salimos de la previsión de la distancia, y en fin. Los hospitales está pasando lo propio. Los hospitales, lo que estamos teniendo es altísima concentración, la gente quiere ir, estoy citándote las actividades esenciales. Donde no está pasando eso es en las farmacias. ¿Qué cosa tienes las farmacias? Tienes miles de farmacias que están desperdigadas por todos lados. Ahí no se está haciendo cola, ahí no hay concentraciones, y yo estoy seguro que dentro de las actividades esenciales, lo que tú tienes es que las farmacias son donde menos se genera contagio. Entonces, imitemos lo de las farmacias. Y acá, lo que tenemos que hacer es mejorar la logística. Lo que propone Álvaro es una posibilidad. Conociendo yo a la gente de los minoristas, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo para hacer compras conjuntas. Creo yo, siendo que la salida es desconcentrar, creo que más fácil es hacer que los mayoristas vayan a los distritos. Entonces, tú armas paquetes de mayoristas, de frutas, de verduras y también de pescado, porque vamos a salir de Santa Anita y vamos a terminar en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo con el mismo problema, y en Ventanilla también. Entonces, tienes que armar zonas de venta al por mayor distritales, cosa que los minoristas vayan a esos puntos de venta distritales en un horario donde no se mezclen con los grandes, con los clientes finales, ¿no? Y ahí, Juan, habría que implementar entonces espacios, no sé, pienso, losas deportivas. Exactamente, canchas, mucho más amplios para que la gente, o sea, para primero con entrada solamente los minoristas, porque la otra es que le abras a todo el mundo y al final te tumbes a los minoristas, cosa que yo no sugeriría. También te puedes bypassear. O sea, a mí lo que me da miedo es que con estas ferias itinerantes termines bypasseándote también a los mayoristas. Y si te bypasseas a los mayoristas, como tú bien sabes, Javier, el peligro que corre es la financiación del agro, porque son los mayoristas los que financian, los que habilitan a los campesinos. Entonces, si tú hoy día cierras Santa Anita, o como ya ha cerrado algunos, Caquetá, me acuerdo de haber visto en la televisión un limonero diciendo, oye, yo he metido 2.500 soles acá, y me están bloqueando eso. Ese pata va a terminar perjudicando a los de Piura, a los agricultores de Piura, porque se va a quedar sin capital. Entonces, después, como el agricultor de Piura, va a hacer la resiembra. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes para, en esta desesperación, los mercados, ¿no? O sea, nos demoramos en tomar conciencia de los mercados, ok, pero no hay que entrar a la desesperación. O sea, yo te aseguro que hasta ahora no hay un equipo del gobierno hablando con los mayoristas de Santa Anita. Y debería haberla. Y al comienzo no se entenderán, pero 20 horas después se van a entender. Porque te imaginas tú siendo hijo de un mayorista, ¿qué cosa sientes cuando tu papá se va? O sea, estos señores son de actividades esenciales y han sido tan valiosos como los médicos, las enfermeras, los funcionarios de banco o los periodistas o los policías. O sea, no vamos a agarrar y decir, o sea, tomarlos como una piñata y darles de golpes y cómo es posible, ¿no? O sea, y lo han hecho solos, sin máscaras, no se les acercó a sus municipios. O sea, craso error del municipio de Lima, para comenzar, y de EMSA, ¿no es cierto?, de no planificar todo esto. Entonces, estos comerciantes tienen que ser escuchados y tienen que ser integrados en la solución para que no cortemos los flujos de pago, financiamiento, en fin. Entonces, estas soluciones, y luego ya en los distritales, igual
en los minoristas hay que desconcentrarlos, porque también son puertas muy chicas, pasadizos muy chicos, entonces también a los minoristas hay que sacarlos de los mercados, o sea, de los mercados como espacio físico y llevarlos a otra plaza más cercana, más abierta, donde en realidad la gente puede entrar y si no va uno, va otro. Entonces las colas son mucho más pequeñas. Hoy día vemos colas larguísimas fuera de los mercados y los mercados están atendiendo de uno en uno. Eso es un poco ridículo, ¿no? Elsie, tú planteabas que ustedes con otros técnicos habían hecho un conjunto de propuestas y que bueno, que no se escucha, pero nosotros sí queremos escucharlas. Entonces, un poco, además aportando a esta mirada que estamos teniendo de alguna manera, se han planteado diferentes formas de abordar el problema. ¿Cuáles son esas propuestas, Elsie? Bueno, mira, primero era llamar la atención sobre los mercados mayoristas, que hay 43 en el Perú, así se llaman, solo mayoristas, y que el único mercado realmente que es adecuado y que cumple las normas básicas es el de EMSA, ¿ya? Entonces, allí hay que dar una mirada a los operadores, ¿no es cierto? Los operadores son los comerciantes, son los estibadores, son los carretilleros, son los minoristas, esos son los operadores, ¿ya? Entonces, allí nomás hay una población como de 5.000, en ese caso. Bueno, luego tenemos a los clientes, los clientes acuden además con los taxistas, y luego vienen los camiones de distintos puntos del país. Como decía un amigo del equipo, los comerciantes mayoristas, los mercados mayoristas se convierten en una especie de misiles. ¿Por qué? Porque el virus viaja a la distancia en la que viene el camionero o regresa, y a la que viene el minorista o regresa a su punto. Entonces, viendo la cosa así, o sea, la importancia de los mayoristas, en el caso de los mercados mayoristas, hay una mirada a los operadores. Tener a los operadores primero quedados desde el punto de vista de la salud, ¿no? ¿No es cierto? Deberían tener pruebas todos, deberían tener control de su desplazamiento y deberían, o sea, dentro del mercado, dentro de los mercados mayoristas hay que ver el tema de los operadores, el tema de las condiciones sanitarias y salubridad de los mercados mayoristas, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay que ver el entorno, qué está pasando, qué pasa con el entorno y mejorarlos en el caso que se encuentre. Y por otro lado, efectivamente extender los horarios, hacerlos como pico y placa para que no concurran a la misma hora, el mismo día, todos los comerciantes minoristas a abastecerse, o por zonas de la ciudad. Es decir, hay que graduar la llegada de los minoristas que les abastecen. Y definitivamente, o sea, un mercado mayorista es por definición mayorista. No puede permitirse la entrada de minoristas como estaba ocurriendo en Santa Anita y como ocurre en otras partes. O sea, definitivamente, o sea, todos los comerciantes minoristas que se abastecen de un mercado mayorista deben estar carnetizados y solamente ellos autorizados a ingresar. Yo también pienso con Juan pedir que hagan compras conjuntas los minoristas, y realmente derribar 1000 años de cultura, ¿no? Los comerciantes minoristas. Entonces, un tema de organización, de control sanitario de los mayoristas, hablando de los mayoristas, ¿no es cierto? Un control sanitario interno de todos los operadores y una graduación de la llegada de los minoristas, que tienen una frecuencia de compra cada 2 o 3 días, pero yo creo que eso se puede manejar un poco mejor que pedirles que hagan compras conjuntas, porque ahí es romper con un individualismo pues ancestral, ¿no es cierto? Ahora, Elsie, ahí yo te quería preguntar algo. ¿Y esto quién lo tiene que organizar? Allá. O sea, porque Sinceramente, me parece, podemos discutir si tal propuesta es mejor que otra, pero ¿cómo se organiza esto? Porque eso parece ser lo más complicado ahora, no solo las propuestas, sino ¿quién? ¿Quién dirige? ¿Quién manda? Ya. Bueno, entonces la propuesta tenía varias partes, ¿no? Era cómo se operativiza, ¿no es cierto? La primera cuestión es de que este es un problema nacional y tiene que ser una política nacional y una organización centralizada nacional, que primero actualice todos los protocolos, vea en la perspectiva esto, en la complejidad que tiene, ¿no es cierto? Estamos hablando de mayoristas, pero ahora vamos a centrarnos en los mayoristas, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una política nacional, o sea, protocolos nacionales adecuados a cada estrato y tipo de mercado, ¿no? Que tengan, o sea, que reúnan
o sea, todas las normas sueltas que hay. Mira, la ministra del Ambiente con la mejor intención ha sacado una norma diciendo cómo deben manejar la basura. El Ministerio de Salud ha sacado otra norma diciendo de cómo tiene, que hay que controlar, que hay que ver el tema de la salud pública, etcétera. El Ministerio de Agricultura ha dicho que hace sus ferias itinerantes, o sea, ¿te das cuenta? Los alcaldes, cada uno dice, ah, no, yo lo voy a hacer así, el otro dice, no, un día van a venir, otro día no van a venir, otro dice, pongo tal horario, o sea, no, pues así no Eso es funciona. inmanejable. Es absolutamente inmanejable. Tiene que haber un órgano centralizador de nivel nacional o sea, que tenga sus bases a nivel regional. ¿Sí? A nivel regional y a nivel regional, por supuesto, comisiones multidisciplinarias, ¿no es cierto? Con carácter de planificación y operativo, que vean el tema no solamente desde el punto de vista inmediato de ahorita, sino que sienten las bases para organizar los sistemas de abastecimiento regionales, ¿no? Que son la alimentación de la población. Entonces, si no, sinceramente te digo, lo demás, ya con eso se pueden pensar estos detalles en cuántas horas, qué horarios, si entran, si salen, o sea, todo eso después, o sea, viene como parte de ese proceso de centralizar. Entonces yo diría, pues se tiene que sentar el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, el ministro, por hablar de sectores, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, la operatividad de esto además incluía plantear, por supuesto, enrolar, incorporar a los comerciantes en las comisiones regionales que se hagan o locales, ¿no? Entonces, donde el papel fundamental, el rol fundamental operativo es de las municipalidades, ¿no es cierto? Pero yo decía en algún momento, y francamente, después de una experiencia de tantos años de trabajo con los comerciantes formales, informales, mira, aquí tiene que haber una dualidad, ¿ya? Inseparable, es capacitación, asistencia técnica y autoridad. Esas cosas juntas. Y eso significa entonces que ese órgano a nivel nacional tiene que tener la capacidad. ¿Quién es? Lamentablemente la policía, ya llega un momento, tú te das cuenta, que no, o sea, están agrediendo hasta los policías, no puede ser. O sea, si los mercados en general están distribuidos en el territorio de alguna manera, ¿quién tiene la mayor experiencia en control del territorio? Las Fuerzas Armadas, pues lamentablemente. No te digo que agarren a palos a la gente, ni que la repriman, simplemente su presencia genera más respeto en este momento de esa autoridad. ¿Y para qué? Para hacer el ordenamiento territorial, ¿no? De cada zona donde hay los mercados. Y entonces, sobre esa base de esa instancia centralizada, de carácter multisectorial, que tiene sus bases regionales, que se replican con la incorporación de los comerciantes, ¿no? Que los comerciantes, realmente yo creo que si se los incorpora, tienen una gran posibilidad y habilidad. Ellos son los que han hecho los mercados de este país. Como decía Juan, que el mayorista es el que está supliendo la política de Estado de financiamiento del agro, de apoyo al agro. La mayoría de los mercados los han hecho los propios mayoristas, comerciantes en general. Entonces lo que tenemos que hacer es la potencialidad que ellos tienen, incorporarla a esto. Pero para eso yo creo que se necesita, como te decía, autoridad y asesoría y capacitación. Porque, mira, si son personas que viven en la precariedad, para ellos no hay una diferencia muy significativa entre una cola apiñada o una vivienda apiñada, pues, ¿no? O un mercado insalubre y una vivienda insalubre, porque es lo que han visto, ¿no? Donde se han desenvuelto. Es el medio en el que se mueven. Exacto, Álvaro, exacto. te vi que querías reaccionar cuando habló Juan, pero quería ir a ese tema justamente. La complejidad que vemos no se resuelve pues con un decreto o con normas más estrictas o menos estrictas, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendas? Yo sé que tú también con Ricardo Fordegra han hecho una serie de propuestas. ¿Qué otras recomendaciones tienen ustedes en torno a estos temas que ya se han planteado en la mesa? Bueno, mira, lo que creo que tenemos que tener claro en qué situación estamos. Estamos en una situación que es totalmente distinta a lo que ha pasado en los últimos 50 años, 100 años, etcétera, ¿no? Estamos en una crisis profunda que recién está comenzando. Por lo menos tenemos un par de años para adelante, ¿no? Con suerte, ¿no? Donde la economía va a estar complicadísima, la enfermedad va a estar por todos lados, la gente está cambiando la forma en que se comporta, o sea, están experimentando cambios de comportamiento a todo nivel.
En tu casa, en mi casa, todas las personas que yo conozco, que tú conoces, y también la gente en los barrios, y también los comerciantes, y también los clientes de los mercados. O sea, es un momento donde tenemos que reajustar cómo nos comportamos, ¿ya? Y eso es una oportunidad justamente para comenzar a romper algunos comportamientos tradicionales que son irrompibles, que eran imposibles, inimaginables de cambiar hace un mes. Pero ahora sí, de hecho todos estamos cambiando la forma como nos comportamos, ¿cierto? Y nos estamos ajustando. A ver, en un escenario donde sigue la pandemia, siguen las muertes, las infecciones, los comerciantes tampoco, o sea, quieren trabajar y todo, pero tampoco quieren exponerse, ¿no? O sea, claramente hay miedo ahí, ¿no? Y los consumidores tampoco quieren exponerse, pero quieren ir al mercado, quieren comprar, pero tampoco quieren exponerse. Entonces, hay una oportunidad para hacer algunos cambios de comportamiento ahora que no se pudieron hacer antes y que no se van a poder hacer después, ¿no? Y por eso es que planteamos estas... ¿Cuáles serían esos cambios, Álvaro? Así como... lo que estoy contando, ¿no? El hecho, por ejemplo, de hacer las compras conjuntas. Que o sea, puede ser que sean compras conjuntas o puede ser que los mayoristas se acerquen a los minoristas. Hay varias formas, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es tratar de evitar que tantos minoristas vayan al mayorista, ¿no? Ahí se puede diseñar de otras formas, ¿no? Y también lo mismo los consumidores. Los consumidores están tratando de ir menos al mercado, ¿no? O sea, que tienen miedo también, ¿no? La gente no está loca, ¿no? Entonces, tienen miedo, hay que darles algunas herramientas para que eso sea posible. Ahora, esto, honestamente, desde el gobierno que nunca se ha preocupado por los mercados, jamás, o sea, nadie ha estado a cargo legalmente de los mercados hasta hace 3 años que sacó una norma, etcétera. Los mercados no tienen un marco legal claro, ¿ya? Es un desastre ahí, o sea, es cada quien como pueda. Nosotros hemos hecho los estudios y no hay, o sea, los mercados se apoyan cero en la ley. Todo es cosas internas, ¿no? Acuerdos internos, reglamentos internos que se hacen cumplir internamente. Entonces, y eso hace más complejo por ahí, que o sea, podemos esperar pues, que venga el municipio, ojalá, ¿no? Si pasa, va, fantástico. Pero lo más probable es que la gente se organice espontáneamente como siempre lo ha hecho. En los barrios populares, la gente ha construido la ciudad, ¿no? Y las mismas personas que construyeron el barrio, construyeron el mercado, ¿no? Y lo han sacado adelante, etcétera. Hay una larga tradición de organización popular, ¿no? Sobre todo en momentos de crisis, momentos extremos, donde no hay comida, donde la economía está destrozada, etcétera, y la gente se organiza, ¿no? Y se ajusta, sale y sobrevive, ¿no? Que es la situación en la que creo que a la que vamos a llegar. Por eso, es importante entender en qué estamos. Estamos en estos años que vienen van a ser durísimos, ¿no? Como nada o sea, como algo que no nos imaginamos, pero que también ya ha ocurrido, ¿no? En los 80 así era San Juan de Lurigancho, así estaban en el norte, en todos lados. Y la gente se organizó y sobrevivió. Entonces, yo creo que tenemos que, o sea, la gente, las organizaciones, no solamente en los mercados, sino la organización barrial, que está tratando de cuidar su barrio para que no sea un foco de infección, todos van a entrar a tallar. Y van a entrar a tallar con o sin ayuda del Estado. El Estado lo que puede hacer es aprovechar, ¿no? Todas esas iniciativas que van a ocurrir, que ya están ocurriendo, ¿no? Y aprovechar y tratar de guiar un poco, dar algunas herramientas, ¿no? Para que estas cosas puedan funcionar mejor y que no sea, digamos, totalmente espontáneo y totalmente disperso y caótico en toda la ciudad. Entonces, creo que esa es una mirada general del asunto, más allá de las cosas puntuales, ¿no? Ok. Una ronda final. Juan, ¿quién tiene que tomar la iniciativa acá? Ya se ha dicho que se necesita una autoridad centralizada, ya se ha señalado la diversidad, pero ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Porque el alcalde, el presidente de la República, el ministro, los comerciantes. Breve, así, porque ya estamos para cerrar. Creo que tu pregunta de quién lo tiene que organizar es una pregunta crucial. Y es el presidente el que tiene que nombrar esto que él sí ha sintetizado bien. Una autoridad centralizada que ponga orden en todo esto y que tenga la capacidad de dialogar con el sector mayorista y con el sector minorista. No es tan complicado porque, o sea, los comerciantes en los mayoristas son unos cuantos a puerta cerrada y, o sea, en un día tienes todo el plan organizado. El tema, como bien dice Álvaro y Elsie, de cuáles son las cosas puntuales, podemos diferir, pero poniéndonos de acuerdo con ellos, se establecerá la logística adecuada, porque finalmente la distribución de alimentos es un asunto logístico.
o sea, es como las avícolas reparten directamente a los mercados. Las farmacéuticas reparten directamente a las farmacias. Hoy día, como tenemos un horizonte de 20 meses, 24 meses, tenemos que replantearnos todo y comenzar desde ya. Tenemos la urgencia de Dios mío, hay un montón de infectados. Ok, pero eso no nos tiene que ganar en hacer algo que podamos hacerlo bien ya desde el principio, y se probará A, se probará bien, se probará B. La respuesta se tiene que pensar en dos tiempos, digamos, en este momento y en lo que viene, digamos. Ajá, ¿no? Pero ya como comenzando allá de una vez, o sea, puedes intentar algo, pero eso nos va a acompañar, como decía Álvaro, muchísimo tiempo. Entonces, siendo eso así, ya tenemos que iniciar la conversación de cómo reestructuramos esto, y es el tema de distribución al minoreo, y es un tema de logística. Están los camiones, están los comerciantes, solo hay que cambiar ciertas cosas, y en los barrios hay que darle la oportunidad a la gente de comprar en condiciones más saludables y salir del encierro. Te voy a dar una última idea, Javier. Si tú terminas sacando a los comerciantes de los mercados barriales, inmediatamente puedes hacer un programa de reactivación basados en demoler esos mercados mal construidos y hacer mercados de 2 pisos o de 3 pisos y convertirlos en los centros comerciales de mercado, ¿no? De los barrios. Y así incentivar también la economía barrial. Hoy los mercados están muy mal diseñados. Entonces, tienes la oportunidad de curar 2 cosas a la vez: el COVID-19 y por fin poner los mercados a la altura de lo que debe tener la ciudad. Gracias, Juan. Elsie, de todos los actores involucrados en esta autoridad que tendría que crearse, ¿cuál es el más complicado para ti? ¿Cuál es el que puedes tener más resistencias a que esto se haga? Porque es una situación extrema, estamos hablando de la salud y la vida, ¿no? No estamos hablando de otros temas. Tú tienes experiencia, una larga experiencia en este tema, desde montada en el caballo, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sector más complicado? ¿Es la misma burocracia municipal? ¿Son los comerciantes? ¿Es la burocracia nacional? ¿Dónde es que va a haber que hilar más fino? Mira, yo sinceramente creo que nadie se va a oponer a esto, que no va a haber resistencia en términos institucionales o de personas. ¿Sabes dónde va a estar la resistencia? Como decía Álvaro también, es en las costumbres, en los hábitos que hemos adquirido todos. Creo que eso, por eso el componente de capacitación, asistencia técnica, persuasión, no sé cómo llamarle, ese es fundamental, ¿ya? Y quería agregar algo más. Mira, en la propuesta que nosotros hicimos, creo que, me acuerdo, en el caso en general, mira, si son 2.600 mercados, ¿no es cierto? Como dices, con todos los errores y las limitaciones que tienen, esos mercados han funcionado de una manera espontánea, sin una gerencia adecuada. Todos los modos, los mercados mayoristas en el mundo, el comercio moderno se caracteriza por tener un administrador, un gerente, que es una persona calificada, que sabe bien cómo mantiene la limpieza, qué horario pone, qué personal contrata, todo lo necesario para que el negocio sea un negocio saludable y competitivo y que le vaya bien. En cambio, en los mercados no hay eso, ¿ves? No existe la profesión, la ocupación, la especialidad de administrador de mercados. Entonces, esta comisión de la que yo comentaba hace un momento, tiene que tener un pequeño ejército de administradores en todos los mercados del país, donde los protocolos, los acuerdos que se tomen, se monitoreen, se ejecuten, se plasmen en la práctica, porque si no vamos a estar llenos de papeles. Mira, tenemos un código sanitario para mercados del 2003, ríete, 2003, ¿qué pasa? Nada. Esa política sobre mercados que menciona Juan o Álvaro, bueno, esa la hice yo con Marta Lazarte, la hicimos como una consultoría del mercado, del Produce. Estoy hablando del 2016, está guardada allí, entre otras cosas que hicimos. Entonces, a lo que voy es,
que tiene que haber, o sea, la resistencia principal entonces es la resistencia de la costumbre, de que las cosas que existen no sirven para nada y se comienza de cero. Hay toda la información, los avances, los estudios, de todos los que se han hecho y la experiencia, todos deben reunirse e implementarse. A mí, sinceramente, me parece que este tema de los mercados, mira, parecía tan modesto antes, pero ahora, aparte de la vida o la muerte de las personas, la gente Así se habrá es. contagiado. Bien. Claro, es algo que parece que habíamos olvidado. Es que hay gente que cree que los productos caen del cielo, además, no sé. Álvaro, tienes el cierre, digamos, de la mesa y se ha planteado el tema de los hábitos, ¿no? Y ahí justo yo te quería preguntar, se creyó, me parece que el gobierno creyó que el orden se genera solo, por generación espontánea, ¿no? Como que brota, ¿no? Y el orden hay que organizarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno en ese sentido en términos de mensaje, ¿no? Porque cada quien está cambiando sus hábitos según lo que recibe o lo que se entera. Se lo diga el gobierno, o se lo diga un amigo vía el WhatsApp, o se lo diga el amigo que es médico. Pero en este tema, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en términos de mensaje? Oh, bueno, eso está complicado, ¿no? Tienes 30 segundos, Álvaro. Respecto, o sea, mira, sobre el tema de mercados, para empezar a hablar claro sobre el tema, porque ahorita lo que escuchas es que, bueno, están contagiados, entonces vamos a cerrarlos. Imagínate, cierras mercados, ok, entonces todos van a ir al mercado del costado, va a haber más aglomeración, ese tipo de cosas no están claras. Yo creo que nadie ha pensado en el tema. Ese mensaje está O sea, mal. no hay ningún mensaje claro. Tiene que haber un mensaje claro, la gente va a ir a comprar, ¿no? Entonces hay que darle algunas indicaciones claras. Pero no es, o sea, otra vez, no es suficiente. No es suficiente y yo no creo que desde el gobierno central, desde un mensaje desde el presidente o de sus voceros, ¿no? Sea suficiente para que hayan cambios de comportamiento ordenados. Esos cambios de comportamiento van a ocurrir, ¿ya? Van a ocurrir y están ocurriendo de manera caótica, ¿no? Pero digamos, y de manera espontánea. Algo de mensaje claro está bien, pero a ver, yo lo pondría así, ¿no? Más o menos en la línea de lo que estaban mencionando Elsie y Juan, ¿no? O sea, tienes que llegar a conversar con los mercados mismos, ¿no? Que al final de cuentas son los actores fundamentales, ¿no? No es tan difícil, se puede, porque sabes quiénes son, sabes dónde están, ¿no? Vas y hablas con ellos, ¿no? No es tan difícil. No es un misterio. Y bueno, y tienes que ir con un mensaje claro, ¿no? Mira, ya te voy a apoyar, voy a invertir o voy a hacer, en fin, tal o cual cosa, tú haces lo siguiente, ¿no? Tal y tal y tal cosa, veamos cómo lo hacemos mejor, ¿no? Y veamos cómo es tu relación con los mayoristas, veamos cómo es tu relación con los consumidores. Todo lo que hemos hablado acá, todo eso lo tienes que ordenar. Entonces, si el mercado minorista finalmente siente que alguien, ¿no? Viene a decirle, oye, mira, yo te voy a ayudar, pero tú haces tal o cual cosa, entonces algo puede pasar, ¿ya? Pero tiene que sentir que eso existe, ¿no? Los mercados, como han dicho todos, han estado votados toda la vida, ¿no? Y los mercados son fundamentales. Los mercados son el núcleo del barrio. Son básicamente el núcleo alrededor del cual gira todo el barrio. Es el espacio público por excelencia, es donde la gente se junta, donde pasan los chismes, donde la gente se enamora, donde todo, ¿no? Entonces, pero son un desastre. Es una oportunidad, por supuesto, para mejorar ese centro. Además, en una circunstancia donde por varios años, probablemente la mejor estrategia que tenemos es quedarnos en el barrio nomás, y no ir por toda la ciudad. Ya, pues, ¿cuál es el mall del barrio? El mercado, pues hay que hacerlo más bonito y el entorno y todo para que la gente lo pueda disfrutar y pueda soportar este encierro barrial, digamos, ¿no? Ya, pero todo eso requiere, primero, el compromiso total del mercado mismo, de las organizaciones del barrio mismo, ¿no? Que todos tengan claro que eso va para ahí, y por supuesto, si quieres que vayan todos en una misma dirección, el gobierno tiene que llegar con recursos, ¿no? Es decir, ok, yo te pongo esto y tú haces lo siguiente, ¿no? Que tendrá que decir el gobierno qué es lo que quiere decir, pero una propuesta clara y la zanahoria. Algo así. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Elsie, Álvaro, amigos y amigas de La Mula. Ustedes han escuchado cuál es la situación, ustedes conocen la situación, pero hoy día hemos aprendido un poco más y además han quedado claras algunas propuestas, sobre todo que tiene que haber una autoridad centralizada para el tema de mercados a nivel nacional, como ha dicho él, porque no es solo un problema limeño, ¿no? En Lima siempre tendemos a mirarnos el ombligo,
es un problema nacional y que implica una larga cadena que va desde, como dijo Juan, desde el productor, desde el agricultor, hasta la mesa de cada una de nuestras familias. Amigos y amigas de la Mesa Mulera, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Gracias. Gracias.